Continuaremos con el tema capacidad disolvente del agua y las mezclas. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo saber si es una mezcla o un compuesto? Cuando ya no es posible separar los componentes de una mezcla por métodos físicos, se obtiene una sustancia pura. Por ejemplo, la sal o el alcohol. Justo aquí radica la diferencia. Cuando ya una mezcla no se puede separar en otra más que por métodos químicos, entonces eso deja de ser una mezcla y ya se considera como un compuesto. No es posible encontrar una sustancia 100% pura, siempre tiene una pequeña cantidad de otros compuestos. Por ejemplo, el alcohol en su estado más puro se encuentra al 99.5% de pureza. Esto quiere decir que contiene 0.05% de agua. Tenemos entonces métodos de separación de mezclas por métodos físicos. Por ejemplo, la filtración es uno de ellos. Esta es una técnica que se utiliza para separar sólidos que no se disuelven en el líquido. Para ello se hace pasar la mezcla por un material poroso, como por ejemplo papel o telas, etc. Se retienen las partículas de la mezcla cuyo tamaño sea mayor que el tamaño del poro y en el laboratorio se suele emplear un papel filtro colocándolo en un embudo. Este tipo de técnica ustedes la pueden aplicar en casa haciendo una pequeña mezcla de agua con tierra. Y para separarla pueden utilizar cualquier material poroso que ustedes tengan a la mano, por ejemplo algún pedacito de tela o franela y estarían haciendo lo que es un método de filtración. Otro método de separación sería la decantación. Este método de separación de sólidos que no se disuelve en un líquido. La decantación es la separación mecánica de un sólido de grano grueso insoluble en un líquido y esto consiste en verter cuidadosamente el líquido después que se ha sedimentado el sólido. Esto es para la decantación de sólido en líquido. Aquí está una representación de cómo se puede realizar. La decantación también está esta que es de líquido en líquido y para esto se emplea un embudo de decantación. Por ejemplo, es para separar una mezcla de aceite y agua. Para ello se vierte la mezcla en un embudo especial llamado embudo de decantación en el que se puede regular el paso del líquido mediante la llave, que es esta que se encuentra aquí. Se deja reposar la mezcla hasta que ambos líquidos se separan y se abre la llave para permitir el paso del líquido más denso a otro recipiente. Cuando este ha pasado, se cierra la llave. Entonces es justamente como se observa en la imagen, el cómo se monta una técnica de decantación de líquido en líquido. Otro método de separación es la evaporación. Esta técnica se ocupa para separar un sólido disuelto en líquido. Aquí tenemos dos representaciones, una que se utiliza en el laboratorio, que sería esta. Ocupamos una cápsula de porcelana que es adecuada para soportar altas temperaturas, un mechero de Bunsen. Colocamos nuestra mezcla y aplicamos calor hasta que se obtiene o se queda el soluto en el fondo de nuestra cápsula. Esto se aplica para evaporar el líquido que se encuentra presente en la mezcla. Esa técnica se utiliza, por ejemplo, para la separación de la sal. En las salineras es el método de separación que se utiliza para obtener la sal. Por ejemplo, en Baja California Sur se produce una gran cantidad de sal por el método de evaporación a partir del agua de mar. Otro método de separación sería el magnetismo. Esta es útil para separar minerales ferromagnéticos.
Esto quiere decir que son atraídos por imanes de una mezcla con otras sustancias. Aquí tenemos un ejemplo de una mezcla de arena y hierro. Acercando el imán podemos separar el hierro y quedando entonces la arena en el recipiente. En esta representación, el imán está envuelto en una bolsa de plástico para evitar que ese hierro se quede adherido al imán, pero posteriormente se procede a retirar la bolsa y así obtenemos nada más el hierro totalmente separado de esa mezcla. La lixiviación se emplea para extraer un soluto de un sólido mediante la utilización de un disolvente líquido. Este procedimiento aprovecha que algunos componentes de una mezcla heterogénea son solubles en determinados disolventes y en otros no. Por ejemplo, el azúcar se extrae de la remolacha con agua caliente que lo disuelve bien. El aceite de soja se extrae a partir de una semilla con disolventes orgánicos. Del mismo modo es posible extraer el cobre a partir de muchos minerales de cobre por lixiviación con ácido sulfúrico. En este último caso no se produce una simple disolución de la sustancia, sino una reacción química. Otro método de separación sería el tamizado. Este es un método físico para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas en el mismo. Si observamos el juego de tamices de la izquierda, comprendemos que cada uno de estos está hecho para retener partículas de diferente tamaño, y eso lo podemos apreciar en la vida diaria. Incluso en la cocina de su casa pueden ver que hay coladores o cernidores de diferentes tamaños de poros. Entonces, este método de separación se aplica en la vida cotidiana. Otro ejemplo de ello es en la construcción. Se utiliza para cernir la arena y separar los componentes más gruesos de ella y así obtener los más finos. Y con esto concluimos los métodos de separación de mezclas. Gracias.